Bueno, continuamos entonces con la parte de grupo 5. Acá hay una ampliación, digamos, de lo que yo hablé con respecto a los otros hidruros que tenía el amoníaco, la hidracina, la hidroxilamina. Lo que destacamos de acá, un poco lo nombramos y acá lo mostramos, es que son, al igual que el amoníaco, bases de Lewis, ¿no? Tienen un par electrónico disponible para aportar a reactivos que sean ácidos de Lewis. Por ejemplo, puede ser el protón, un ácido de Lewis que no tiene densidad, no tiene electrones. Y acá, por ejemplo, la hidracina tiene dos pares que puede aportar a un reactivo que se comporte como ácido de Lewis. En este caso puede protonarse tanto en este nitrógeno como en este. Y luego tenemos el ácido, la ácida de hidrógeno, bueno, que tiene características especiales. En este caso el hidrógeno unido al nitrógeno, en este extremo, va a actuar como ácido, o sea que puede liberarse como en solución acuosa como ion hidronio, ¿sí? Tiene un comportamiento ácido. Ese es, digamos, lo más importante que podemos decir del ácido hidrazoico. Aquí comienza una parte muy importante, que es la obtención de amoníaco en forma industrial, el proceso Haber. Acá no está puesto, pero bueno, se los digo yo, el proceso Haber. Acá se obtiene amoníaco a partir de mezclar nitrógeno con hidrógeno, o sea, dos sustancias al estado elemental, al estado gaseoso, y van a producir también un gas como es el amoníaco, que yo ya había advertido antes de que era fácil de licuar porque las uniones eran fuertes. Bueno, en este proceso industrial hay dos etapas. Hay una etapa en que se obtiene el hidrógeno por el método Bosch y se obtiene el nitrógeno por el método Linde, ¿sí? Acá, por ejemplo, el hidrógeno se lo obtiene en el método Bosch, pero no a partir de coque, sino metano, ¿sí? Y sigue todas las etapas que conocemos. Y acá ingresa aire para obtener nitrógeno, ¿sí? Bien, entonces, una vez que acá está todo el proceso Bosch, como ustedes saben, bien, y luego estos dos gases van a ingresar a un precalentador y luego al reactor. Vamos a destacar varias cosas de esta. Esta es una reacción química que yo les decía que es una reacción que está favorecida termodinámicamente, es exotérmica, pero sin embargo es muy lenta. Es muy lenta. Entonces hay que empezar a destacar que también que no es una reacción directa, sino es una reacción de equilibrio. O sea, ya le dijimos, exotérmica, es una reacción de equilibrio de gases. O sea que todo lo que sabemos del principio de Le Chatelier aplicado a los gases lo vamos a utilizar acá. ¿Sí? En el reactor vamos a utilizar un catalizador de hierro finamente dividido. Es muy importante que sea finamente dividido. Puede estar soportado en sílice. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la sílica de la gel de sílice como soporte de catalizadores? Bueno, ahí va a estar el hierro y va a ofrecer, digamos, en esa partícula pequeña toda una superficie. Cuando las partículas de un sólido estén más divididas, va a tener mayor superficie, ¿sí? La temperatura acá, fíjense, es 450 grados, es la óptima, porque al ser un proceso exotérmico no está favorecido un aumento de temperatura. Pero como la temperatura también ayuda a aumentar el número de choques, o sea, aumenta la energía cinética, en este caso de las moléculas gaseosas, favorece los choques y también no podemos bajarla demasiado. O sea, entonces la temperatura de compromiso es 450 grados, la necesaria para que la velocidad de la reacción sea la adecuada, pero no tan alta como para perjudicar por el hecho de que es exotérmica. Luego la presión es bastante alta porque se trata de gases.
y un incremento de presión también va cuando yo aumento la presión en el reactor, o sea, los gases se incorpora, por ejemplo, mayor número de moléculas de gases al reactor para así aumentar la presión, porque esa es la forma como yo incremento la presión en esta reacción. Al aumentar el número de moléculas de gases, eso hace también que favorezca los choques y favorezca la reacción. Y además, como es una reacción de gases, fíjense, esta reacción esta reacción en que es un equilibrio entre sustancias gaseosas, se va a favorecer la formación de los productos, que es lo que estamos buscando, porque al incrementar la presión, ocurre que la reacción que se va a ver favorecida es aquella que conduzca a un menor número de moles. Porque ustedes se acuerdan que la presión es inversamente proporcional al volumen, ¿sí? Entonces, cuando yo aumento la presión, disminuye el volumen, entonces disminuye el menor volumen, conduce a un menor número de moles de gases. Entonces, un aumento de la presión siempre va a favorecer la dirección del equilibrio, cuando se trata de equilibrio gaseoso, en la dirección que conduzca a un menor número de moles de gases. Entonces ahí se ve también el cumplimiento del principio de Le Chatelier. Por eso la presión es tan importante en este proceso. O sea, una temperatura adecuada para mantener la velocidad y no perjudicarla porque es exotérmica, y también un aumento de presión nos ayuda muchísimo a que la reacción ocurra a una velocidad razonable para un proceso industrial. Aquí observamos en este gráfico que se incrementa el porcentaje de amoníaco a medida que aumentamos la presión. Estas son curvas que son isotermas, pero también cuando disminuimos la temperatura, o sea, esta curva que está a 200 grados, tiene mucho mayor rendimiento que la curva 300, que la curva 400, ¿sí? Entonces el aumento de rendimiento se favorece con un incremento de la presión y con una disminución de la temperatura. Siendo fíjense acá, la temperatura adecuada es entre 400 y 500 grados. Ahí obtenemos, por ejemplo, un buen rendimiento sin bajar tanto la velocidad de la reacción. A su vez, el catalizador no solamente lo vamos a explicar desde el punto de vista, su acción no solamente la vamos a explicar desde el punto de vista que baja la energía de activación de la reacción, sino por el hecho de que es un sólido finamente dividido. O sea, aquí la reacción va a ser en fase heterogénea, porque el catalizador es un sólido y los reactivos y los productos son gaseosos. Entonces, si bien es cierto que va a bajar la colina de la energía de activación, vamos a explicar el mecanismo por el cual lo hace. Entonces, este va a ser un catalizador heterogéneo. Bien, acá yo le explico en estas presentaciones es que los catalizadores heterogéneos son procesos de catálisis que ocurren en la interfaz que separa reactivos y catalizador, donde la fase sólida es el catalizador. El mecanismo de catálisis se explica mediante la teoría de la absorción, ¿sí? Entonces vamos a ver cuál es el mecanismo. Los reactivos entonces se difunden en la interfase gas-sólido, ¿sí? Se difunden en el sólido, ¿sí? Se produce lo que se llama la absorción física de los reactivos en los sitios activos del catalizador. O sea, en el catalizador, eso se estudia previamente cuando se utilizan esos catalizadores, tiene algunos sitios que se llaman activos porque es donde se produce la reacción, donde tiene mayor probabilidad de que los reactivos se conviertan en productos. Entonces, una vez se fijan, los reactivos acá está, fíjense cómo se van fijando, la superficie, como yo les decía, de un adsorbente, eso lo hablamos un poco cuando hablamos de carbón activado y con sílica gel, no son superficies rectas, sino son superficies irregulares, con poros, etcétera, que aumentan su superficie, los poros. Entonces, los reactivos se fijan en la superficie, dice. Entonces, se fijan en los sitios activos y cuando se fija, cambian su estado de formación de enlace y se enlazan a los átomos de la superficie.
Eso se llama absorción química, o sea, ya esta no es fisisorción, sino quimisorción. Entonces, cuando se fijan a la superficie, se enlazan a los átomos de la superficie y sus enlaces originales se debilitan. Vamos a ver eso. Entonces, cuando se fijan, ¿qué va a pasar? Se fija, ¿viste? La molécula de nitrógeno con su par de no enlace se fija al sólido, ¿sí? Y los hidrógenos también se van a fijar a la super... En general, ¿cómo se fijan los hidrógenos? El mecanismo es que son tan pequeñitos que se meten en los huecos, pero cuando ocurre eso, que el hidrógeno se va fijando a la superficie, ocurre otra cuestión. Se va debilitando el enlace hidrógeno-hidrógeno, y acá también se va debilitando el enlace triple y nitrógeno-nitrógeno. Yo les había recordado, les recuerdo algo. Esta reacción es lenta porque estos enlaces, para romper los enlaces hidrógeno-hidrógeno y nitrógeno-nitrógeno, se requiere mucha energía. No son moléculas reactivas. Entonces, este mecanismo me va a permitir a mí que esos enlaces previos se facilite su ruptura. Después dice, entonces, las moléculas absorbidas pueden desplazarse por la superficie, o sea, en lugar de que las moléculas, si no estuviese el catalizador, las moléculas se tendrían que encontrar en el, digamos, en el espacio, en un espacio tridimensional. Entonces, al fijarlas a la superficie, yo que le obligo pasar desde 3 dimensiones a 2 dimensiones, que es la superficie, ¿sí? Entonces, en la superficie es donde hago que se fijen y logro que se muevan libremente por ella, y entonces los encuentros entre los reactivos es más favorable en 2 dimensiones que en las 3 dimensiones del espacio. Por eso es que los logro, favorezco que se fijen en la superficie. Y ahí es donde va a ser más probable que se encuentren y logren reaccionar. Finalmente, cuando esto pasa, cuando se encuentran, porque se mueven libremente por la superficie, se encuentran, se van formando los nuevos enlaces. Se van formando los nuevos enlaces y finalmente, cuando se forman los nuevos enlaces, que son fuertes, se produce la ruptura del enlace de los átomos de nitrógeno, por ejemplo, con la superficie, y se produce la desorción y vuelven a la fase gaseosa, ¿sí? Vuelven a la fase gaseosa, ¿no? Las moléculas entonces absorbidas pueden desplazarse por la superficie, el catalizador y reaccionar. El quinto es cuando se desorben y finalmente se difunden a la fase gaseosa. Entonces, este es el mecanismo por el cual actúa el catalizador. Actúa el catalizador y favorece este efecto que estábamos hablando nosotros. Entonces, acá no va a alcanzar con decir solamente que baja la colina de la energía de activación de la reacción. Tienen que explicar el mecanismo, ¿sí? Entonces, recordamos entonces que es catálisis heterogénea, porque el catalizador tiene otra, no está en la misma fase, en el mismo estado físico que los reactivos. Bueno, una vez explicado esto, vamos entonces a los óxidos de nitrógeno. En los óxidos de nitrógeno, voy a ver acá porque tengo miedo de que no hice control A, así que lo voy a parar acá.